Esta debe ser una de las preguntas que más me hacen, ya sea en línea o en persona. La pregunta de por qué no tomo alcohol es algo que surge constantemente. Ahora, este será mi año número 13 sin alcohol, 13 años desde que decidí dejar el alcohol por completo. Eso significa que no bebo por diversión, no bebo en ocasiones especiales, simplemente no bebo en absoluto, y por alguna razón eso es algo que sorprende y asombra a mucha gente, ya que el alcohol se ve como una especie de rito de paso, como una forma de celebrar, de ahogar las penas, de conectar con otras personas y en muchísimas situaciones más. Creo que la idea de que alguien no beba, al menos cuando yo empecé y seguro que todavía ahora, es algo que simplemente sorprende mucho. Así que los voy a llevar de regreso a mi adolescencia. Incluso de niña, recuerdo que pensaba, porque crecí en lo que se consideraría como un pueblito de unas 500 personas. No había muchas niñas de mi edad, y definitivamente no había ninguna con la que sintiera que realmente conectaba. En mi escuela y en mi pueblo nunca encontré a nadie con quien realmente sintiera que tenía un lazo, así que aprendí desde muy joven a hacer amistades más bien por necesidad y por no querer estar sola. Ya sabes, cuando eres tan joven y empiezas la escuela, no quieres estar solo, no quieres ser el solitario, quieres sentir que encajas, quieres pasar desapercibido. Y estas son características que desarrollé desde muy pequeña y las llevé conmigo a la secundaria, a la prepa e incluso a mis primeros años de adulta. Recuerdo que cuando llegué a la adolescencia, realmente empecé a darme cuenta de que tenía que hacer un esfuerzo por encajar, ¿sabes? Estaba pasando por la pubertad. Había muchos cambios ocurriendo, como en mi casa, fuera de mi casa, en la escuela, simplemente en mi mente, en mi cuerpo, en todo ese tipo de cosas. Y recuerdo sentir que tenía que intentar encajar, ¿sabes? Porque nunca había sentido realmente que ya había encontrado a mi tribu, a mi gente, personas que realmente me entendieran y a quienes yo entendiera. Tenía esa sensación de seguridad. Simplemente, aún no la tenía. Y recuerdo que era muy tímido. Siempre he sido muy tímido. Tengo suerte de que, de alguna manera, siempre se me ha hecho fácil hacer amigos. Ya sabes, la gente me hablaba y yo les respondía, y de nuevo volvía a esa sensación de necesidad, como de, bueno, pues solo pasa el rato con estas personas. Y eso me dejaba con una especie de sensación de vacío. No de una manera deprimente, sino simplemente sin temer ese sentimiento de apego como ese lazo con alguien. Así que buscaba maneras de crear esa conexión, que iba de un grupo de amigos a otro y luego a otro, ya sabes, como buscando a mi gente, buscando ese sentimiento de pertenencia y nunca lo encontré del todo. Y aquí es donde entra el alcohol. Recuerdo que fui a una fiesta y era tan tímido. O sea, la gente a menudo puede verme como alguien distante, y es porque tal vez soy un poco divertido, pero definitivamente más introvertido, lo que significa que, ya sabes, no soy súper sociable. Realmente no anhelo ese sentimiento de ser social, ¿sabes? Estoy totalmente bien estando solo, pasando el rato conmigo mismo. Me encanta estar solo, pero cuando eres más joven, realmente no entiendes cómo es eso, por qué te obligan a estar en situaciones sociales todos los días, ¿sabes? En la escuela haces trabajos en grupo, te unes a equipos deportivos, estás en salones donde tienes que hacer presentaciones y trabajos en grupo y cosas así. Y claro, todas esas cosas son buenas para ampliar tus horizontes y tu mente, pero para mí me dejaron con sentimientos de ansiedad y con ganas de encontrar una forma de salir de mi caparazón y ser más social. Y entonces llega el alcohol y descubrí que cuando tomaba sentía como una falsa sensación de confianza y salía más de mi caparazón. Me volvía más sociable. Hablaba con más personas, ya sabes. Era más extrovertido. De manera natural, iba un poco en contra de mi verdadera naturaleza. Esa frase no tiene mucho sentido, pero entiendes a lo que me refiero. Salía de mí mismo y era más sociable,
más platicador, más extrovertido, y la gente me decía cosas como, eres mucho más divertido cuando tomas. Eres mucho más extrovertido cuando tomas, cosas así. Y eso me daba como un refuerzo positivo de lo que después descubriría que era una acción negativa y de alguna manera empecé a desear esa sensación de, bueno, ahora sí estoy encajando. Como que ahora sí estoy encontrando, ve, ya sabes, este reconocimiento positivo, esa sensación que había estado buscando. Y eso continuó así por un tiempo. Sentía que si salía con amigos o si estaba en una situación social, me daba a mí mismo como ese impulso de confianza. Me daba a mí mismo esa seguridad, esa sensación de poder ser más sociable, más interactivo, todas esas cosas, y eso continuó así durante muchos años. Y llegué a un punto en el que, ya sabes, cuando vas creciendo y entras al mundo real y tienes compromisos y cosas que tienes que hacer, me di cuenta de que el alcohol, de alguna manera, me estaba frenando. Y empecé a darme cuenta de que muchas de las amistades que tenía no eran amistades basadas en una conexión verdadera, sino en una idea falsa de mí mismo que yo estaba mostrando, que no era mi verdadero yo. Y empecé a notar que, a medida que poco a poco me fui alejando del alcohol, que fue más o menos cuando empecé a ir al gimnasio y a priorizar mi salud y todo eso, el teléfono dejó de sonar tanto. Como que realmente no tenía las verdaderas amistades que pensaba que tenía, que esas amistades solo giraban en torno a las fiestas y a esa versión falsa de mí mismo que yo estaba mostrando. Ahora, algunos podrían decir que solo es otra faceta tuya, solo es otro lado de ti, pero yo realmente no creo eso. Yo creo que quien eres al 100%, sin ningún tipo de influencia externa, sin ningún tipo de, ya sabes, alcohol, ¿me entiendes? Podrías decir lo mismo de las drogas, aunque yo tampoco consumo drogas, obviamente. Que quien eres en tu forma más pura, eres tú. O sea, este eres tú, este soy yo. Y empecé a darme cuenta de que el teléfono ya no sonaba tanto si no quería salir a tomar y a irme de fiesta. Y de alguna manera también lo estaba usando como una muleta, o sea, si tenía un mal día, ya sabes, simplemente me tomaba una copa y podía olvidarme de mis problemas en vez de realmente enfrentar mis problemas, ir de frente y lidiar con ellos con la mente clara, con, ya sabes, un cerebro que pueda funcionar al 100%. Y, ya sabes, empecé a notar incluso en las interacciones sociales que tenía, cuando sucedían, que no las vivía completamente por culpa del alcohol, que había como un adormecimiento ahí, aunque fuera un poco. Ya sabes, no recuerdas cada interacción. En muchos de esos casos, no eres tu verdadero yo. Por ejemplo, en mi caso, sé que la manera en que reacciono ante las situaciones y cómo las interpreto cambia si estoy tomando alcohol. Por ejemplo, puede que no reaccione de esa manera si estoy 100% sobrio. Sabes, puede que no interprete lo que dijiste de esa forma si estoy completamente sobrio. Y hubo tantas razones diferentes por las que empecé a darme cuenta de que el alcohol no era para mí. Sabes, mis amigos, los amigos que tengo ahora, quiero que me quieran y me amen por quien soy, no por esta personalidad falsa que muestro cuando estoy tomando. Quiero que me amen por quien soy en mi forma más pura, en mi versión más saludable, en mi estado más productivo. Sabes, cuando puedo pensar y responderte con la mente clara, cuando puedo pensar y experimentar lo que sucede a mi alrededor con la mente despejada. Quiero ser lo suficientemente divertido tal como soy. No quiero sentir que tengo que beber para convertirme en una versión alterna de mí mismo solo para complacer a los que me rodean. Y sé que mucha gente quizá no vea las cosas igual y tal vez, ya sabes, si tú tomas, te funciona perfecto, pero para mí me di cuenta de que no era así. Y además, mis prioridades estaban cambiando seriamente en ese momento. Desde que era muy joven, siempre he tenido un trabajo. O sea, empecé a palear nieve, repartir periódicos, cuidar niños, todo eso cuando tenía menos de 10 años, y conseguí mi primer trabajo en McDonald's cuando tenía como 14 años. Solía trabajar el turno de las 6 de la mañana los fines de semana, así que nunca fui de esas personas que podían, ya sabes, ponerse hasta las chanclas y luego dormirlo.
Siempre tuve el compromiso de trabajar, ya fuera que mi trabajo estuviera horrible o que, ya sabes, fuera un trabajo que me encantara. Siempre tuve ese sentido de hice un compromiso y tengo que cumplirlo. Y entonces me di cuenta como que me sería sumamente difícil cumplir esos compromisos lo mejor posible y realmente avanzar tanto en mi trabajo como en mi vida. Ya sabes, ir al gimnasio, podía sentir en mí misma que mi productividad también estaba sufriendo, ya fuera que hubiera tomado 2 tragos o 10. No sé si alguna vez tomé 10, pero entiendes a lo que me refiero. Simplemente no podía funcionar de la mejor manera. O sea, no podía dar mi máximo potencial y ponerlo en práctica, y realmente empezar a avanzar hacia donde quería estar en la vida cuando me estaba enfocando en estas otras cosas. Y no es salir y pasarla bien, sino los efectos negativos que eso tenía en mi cuerpo y en mi mente, y la recuperación. Sabes, yo quería ganar más dinero. Quería estar en una mejor posición en la vida. Quería estar más saludable. Quería ser más fuerte. Quería sentirme mejor en mi piel y en mi cuerpo. Y todas estas cosas estaban siendo obstaculizadas por el alcohol. Y es interesante si regreso y pienso en cuanto ese pequeño paso realmente cambió mi vida. Y como dije, o sea, para cada quien es diferente. Para ti, puede que no tengas esa sensación, pero para mí, probablemente el cambio más drástico en mi vida fue dejar de tomar alcohol. O sea, lo podía ver en mi cuerpo. Lo podía ver en mi estabilidad mental, lo podía ver en las amistades que pude conservar, en las amistades que empecé de nuevo, ya sabes, y en cómo avancé en mi trabajo, en cómo avancé en mi condición física y en cómo avancé económicamente. Todas estas cosas se vieron impactadas por el cambio más pequeño y nunca ha habido un día en el que haya mirado atrás y pensado, eso fue una mala idea o tal vez debería tomarme una copa porque ni siquiera empezó como voy a dejar de beber absolutamente para siempre. Empecé casi por casualidad, pensando, ok, la estoy pasando mal en el gimnasio y quiero hacer mi primera competencia de fisicoculturismo. Así que solo voy a dejarlo por 6 meses hasta subir al escenario y luego tal vez intente volver a beber. Pero simplemente no fue así. Empecé a notar realmente que me sentía increíble, que, ya sabes, todas estas cosas, soy más productivo en el trabajo, estoy más concentrado, tengo más tiempo para hacer otras cosas. De verdad empecé a darme cuenta de que, casi sin querer, estaba alejando de mi vida a muchas personas que simplemente no me hacían bien. Y podía notarlo en la forma en que la gente me decía, ándale, tómate aunque sea una copa. Solo una, o que de plano el teléfono dejaba de sonar cuando sabían que yo no quería salir de fiesta. Y también, que pude desarrollar nuevas amistades con personas que tenían metas similares a las mías, como ganar más dinero, estar más en forma y saludables, ya sabes, cuidar mi mentalidad, cuidar mi espacio, todas esas cosas. Y de repente tenía amigos que solo querían ir de compras o solo querían ir al cine o querían ir a yoga conmigo, solo sentarse a tomar un café, solo venir a ver una película, cosas normales. Y empecé a darme cuenta de que este era el paso más pequeño en la dirección correcta para mí y nunca me he sentido mal por esa decisión. No sé si realmente hay algo más que decir, aparte de que si estás cuestionando, ya sabes, dejar el alcohol o te estás preguntando si va a ser una buena decisión para ti o si es algo que tal vez te encuentras en una situación similar, que lo usas para enmascarar o mostrar, una versión más divertida de ti mismo, o ves que está afectando cómo te sientes al día siguiente, cómo te comportas con tus amigos, cómo te comportas contigo mismo, ya sabes, tu estado físico, tus metas financieras, tú productividad en el trabajo, cualquiera de esas cosas, yo te diría que hagas exactamente lo que yo hice, que es ponerte una meta pequeña para ti mismo. ¿Sabes qué? No voy a tomar durante 30 días. No voy a tomar durante 60 días. No voy a tomar hasta el próximo feriado. Y solo ve por ti mismo cómo te haces sentir. Algunas personas van a tomar el resto de su vida y no les va a afectar en nada, pero yo sé que para mí ha sido, la verdad,
súper beneficioso. Nunca miro atrás ni lo pienso. No puedo creer que este será el año número 13 que no he tomado alcohol y solo puedo decir que ha sido para mejor. Así que, si alguna vez te preguntaste por qué, esa es la razón. Nunca fui alcohólica, realmente no tuve problemas de alcohol en mi familia, simplemente fue algo que decidí hacer por mí misma y nunca me he arrepentido ni un solo día. Así que, esa es la historia. Y espero que hayas disfrutado este pequeño momento de historias. Si tienes alguna pregunta, puedes dejarla en la sección de comentarios aquí abajo. Así que, adiós.